¿Te has preguntado alguna vez de qué están compuestos los alimentos que consumes, el aire que respiras o los electrodomésticos que utilizas? Prepara tus materiales que hoy lo descubriremos. Para este encuentro necesitarás una libreta de apuntes, lápiz y lapicero, lápices de colores y una tabla periódica. Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro. Soy el profesor Ramón Roque Paulino y junto a la maestra Mirelis de Olio les estaré acompañando en esta nueva forma de aprender. Hoy conoceremos de un tema fascinante, clave para comprender fenómenos que ocurren en nuestro entorno y sobre todo para entender las fórmulas químicas de los productos que utilizamos para la prevención del COVID-19. Hablaremos de la estructura de la materia. Suena interesante, ¿verdad? Prepárate y manos a la química. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de reconocer problemas y situaciones de tu entorno y darles explicaciones utilizando los principios fundamentales de la química. Además, te estarás preparando para la realización de un reportaje acerca de la salud integral y el bienestar en tiempos de pandemia. Veamos una situación interesante. Debido a la problemática global provocada por el COVID-19, se estará, mediante la estrategia de proyectos, elaborando un reportaje científico a partir de información recolectada en investigaciones, donde se presentarán las medidas a tomar en cuenta para mitigar la propagación del virus. Ya hemos visto a la química como rama fundamental de las ciencias de la naturaleza y su estudio de las características de la materia. Vimos su desarrollo histórico, sus ramas y su participación en el desarrollo de la vida moderna. Hoy dedicaremos este episodio a comprender la composición y la estructura de la materia, la cual es, como ya sabemos, el objeto de estudio de esta disciplina científica. Fenómenos sencillos como la evaporación del agua, la oxidación de un metal, la maduración de un fruto, la desinfección de una superficie y hasta reacciones perjudiciales para el hombre como la lluvia ácida, la bomba atómica y la acidificación de los mares, entre otras, tienen un origen y una explicación química. La materia, la cosa de la que está compuesto el universo, junto con la energía, tiene dos características: posee masa y ocupa un espacio. Partiendo de esas dos características, casi todo, escuchen bien, casi todo lo que podemos percibir a simple vista es materia. La materia tiene propiedades. La masa, el volumen y la temperatura son las más notorias. Las propiedades de la materia son medibles. Para medir la masa utilizamos la balanza, para medir el volumen utilizamos la probeta, para medir la temperatura utilizamos un instrumento muy común en nuestros días, el termómetro. A la materia también la podemos encontrar en diferentes estados de agregación: el estado sólido, líquido, gaseoso y otros con los que no estamos muy familiarizados, como el plasma. En cada uno de los estados, las partículas que lo constituyen se comportan de manera distinta. En los sólidos, como por ejemplo una roca, tus huesos y la silla donde te sientas, las partículas están más juntas, tienen forma definida y preservan el volumen cuando la temperatura no varía. En los líquidos, como el agua, el alcohol y la gasolina, las partículas siguen estando cercanas entre sí, pero pueden moverse con cierta libertad. Esto hace que tomen la forma del recipiente donde están contenidos. Aún así, su volumen se mantiene invariante, a menos que hayan cambios en la temperatura. En los gases, como el oxígeno que encontramos en el aire y el dióxido de carbono que exhalamos, las partículas están muy separadas y se mueven aleatoriamente. La forma y el volumen de los gases depende del recipiente donde se encuentren confinados. La materia no la podemos destruir, pero sí transformarla. Este es el principio de conservación de la materia enunciado por el padre de la química, Antoine Lavoisier, en el año 1785. Los cambios o transformaciones que sufre la materia pueden ser físicos o químicos. En los cambios físicos
se mantiene la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, cuando el agua se evapora en una olla sobre la estufa, el vapor sigue existiendo con la misma composición química que el agua. Por su parte, cuando un guineo se madura, presenciamos un cambio químico. Hay una variación en la composición del mismo. Esto hace que el guineo tenga un sabor diferente. El vapor de agua podría volver a líquido, pero el guineo no podría volver a verde. Otros cambios químicos son la oxidación de un metal, la fermentación de la leche, la descomposición de la comida o cuando un material sufre combustión o se quema. Todos los cambios de estado son cambios físicos. Por ejemplo, cuando un sólido se transforma en líquido, sufre la fusión. Aún así, el líquido mantendrá la misma composición química que el sólido. Después de este paseo rápido por aspectos fundamentales de la química, reflexionemos sobre lo siguiente. ¿Cuáles son los estados de la materia con los que estamos más relacionados? ¿Con qué instrumento medimos la masa, el volumen y la temperatura de un determinado material? ¿Podemos destruir la materia? ¿Cuáles tipos de cambios puede sufrir la materia? Pues fácil, ¿verdad? Ya que sabemos sobre la materia, sus propiedades y los cambios que ésta puede sufrir, se hace necesario hablar de su composición. Si de repente comienzas a dividir una galleta en trozos cada vez más y más pequeños, llegarías a un punto en el que solo será una pequeñísima migaja de la galleta. Pero, ¿qué tal si pudieras seguir dividiéndola? Llegaríamos a los átomos. Los átomos son extremadamente pequeños. La materia que conocemos es una combinación de los diferentes elementos químicos que existen y que podemos verificar en la tabla periódica. El átomo es la unidad más básica de la materia con propiedades de un elemento químico. Aunque la descripción mecánico-cuántica de los átomos suele ser compleja por estar basada en un modelo matemático-estadístico, se puede concebir a esta partícula como una pequeñísima esfera con dos regiones, el núcleo y la corteza. El núcleo sería una región diminuta en el centro de la esfera. En este podríamos encontrar, a pesar de la pequeñez del átomo, dos tipos de partículas, los protones con carga positiva y los neutrones sin carga eléctrica neta. En todo el resto de la esfera hay orbitales donde es posible encontrar un tercer tipo de partícula, los electrones, los cuales tienen carga eléctrica negativa. A la distribución de los electrones de determinado elemento químico le llamamos configuración electrónica, un tema interesantísimo para discutir en otro momento. Los protones y los neutrones, a pesar de ser mucho más pequeños que los átomos, poseen masa. De hecho, cuando medimos la masa de una determinada materia, lo que hacemos es medir la masa de los núcleos de los átomos que constituyen ese material. Para fines prácticos, los electrones tienen masa despreciable, es decir, tendente a cero. La masa atómica es la suma de la masa de los protones y de los neutrones de un átomo. Un protón y un neutrón poseen aproximadamente una unidad de masa atómica abreviada como UMA, equivalente a 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. La cantidad de protones que poseen los átomos determina su número atómico, con el cual se identifica a cada elemento químico en la tabla periódica. Por ejemplo, el oxígeno es el número 8 en la tabla periódica, es decir, los átomos de este elemento tienen 8 protones en su núcleo. Piensa en lo siguiente, si decimos que un átomo tiene como masa atómica 24 UMA y posee 12 protones, ¿cuántos neutrones tendría? ¿De qué elemento se trata? El magnesio, ¿verdad? Excelente. Si decimos que un átomo tiene 17 protones y posee 18 neutrones, ¿de qué elemento se trata? ¿Cuál es su masa atómica? El cloro, perfecto. Si un átomo neutro tiene 13 electrones
y una masa atómica de 27 UMA. ¿Cuántos protones tendría? ¿Cuántos neutrones encontraríamos en su núcleo? ¿De qué elemento se trata? El aluminio, brillante. Los átomos se combinan entre ellos para dar origen a moléculas. Por ejemplo, el agua es una combinación de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Otras moléculas pueden tener mucho más átomos. Por ejemplo, el gas propano, ese gas que hay dentro de un tanque en nuestras casas y con el cual nos cocinan los deliciosos alimentos, encontramos 11 átomos, 3 de carbono y 8 de hidrógeno. Cuando una materia está constituida por un mismo tipo de moléculas o átomos, decimos que la sustancia es pura. Sin embargo, cuando en un material hay moléculas que son diferentes, decimos que se trata de una mezcla. El aire es un ejemplo de eso, pues en este encontramos moléculas de nitrógeno, moléculas de oxígeno, de dióxido de carbono e incluso de agua. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, según podamos distinguir fases entre ellas. Las fórmulas químicas son la forma en la que representamos las moléculas cuando escribimos. Por ejemplo, cuando ves escrita la expresión H2O, estás viendo la fórmula química del agua. Para escribir una fórmula química de una molécula tomamos en cuenta lo siguiente. Los átomos se representan por medio del símbolo del elemento al que representan. Por ejemplo, el mercurio se escribiría como H mayúscula, G minúscula, el cobre como C mayúscula, U minúscula, el hierro como F mayúscula, E minúscula, el azufre como S mayúscula, el calcio C mayúscula y A minúscula, y así cada uno de los elementos químicos tendrá una forma distintiva de escribirlos en la fórmula química. El número de cada tipo de átomo se indica por medio de un subíndice escrito a la derecha del símbolo del elemento, ese numerito pequeñito que aparece en las fórmulas. Cuando solo hay un átomo de un elemento determinado, el subíndice es 1 y no se escribe. También es posible hacer uso de paréntesis y corchetes para escribir las fórmulas químicas. Veamos algunos ejemplos. El trióxido de azufre se escribe como S mayúscula, O mayúscula y un subíndice 3. El pentóxido de dinitrógeno se escribe como N mayúscula con un subíndice 2 y O mayúscula con un subíndice 5. La glucosa, el combustible de nuestras células, se escribe como C mayúscula 6 como subíndice, H mayúscula 12 como subíndice, O mayúscula y 6 como subíndice. Veamos otras sustancias y sus fórmulas moleculares. La molécula del dióxido de carbono tiene 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Por tanto, se escribe con la C mayúscula del carbono seguido de la O mayúscula del oxígeno con un subíndice 2, indicando que la molécula tiene 2 átomos de este elemento. Por su parte, el alcohol isopropílico posee un total de 12 átomos, de los cuales 3 son de carbono, 8 son de hidrógeno y 1 de oxígeno. A la hora de escribir esta fórmula molecular, escribiremos C mayúscula y un subíndice 3, H mayúscula y un subíndice 8 y una O mayúscula con un subíndice 1 que no marcaríamos. Veamos lo que hemos aprendido hoy. Identificamos algunas propiedades de la materia y los instrumentos para medirlas. Reconocimos los estados en los que se puede presentar la materia y sus características. Identificamos los tipos de cambios que puede sufrir la materia. Vimos que la materia está constituida por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Aprendimos que los átomos tienen un núcleo con protones y neutrones, los cuales determinan la masa atómica del átomo, y que en la corteza se encuentran los electrones. Aprendimos también que los átomos cuando se enlazan forman moléculas y que podemos escribir mediante fórmulas químicas para representar las mismas. Es momento de aplicar lo aprendido.
junto a tu profesor o profesora de química, haz lo que se te pide a continuación. Investiga la fórmula molecular de las siguientes sustancias: el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Vas a investigar la fórmula molecular de la glicerina, del agua destilada, del amoníaco y finalmente del alcohol etílico. Hagamos un apartado interesante. Primero veamos un ejemplo del entendimiento del núcleo del átomo. En cierto material se han detectado experimentalmente átomos cuyos núcleos poseen una masa de 39 unidades de masa atómica, UMA, y un total de 19 cargas positivas. Según esta información, ¿de qué elemento se trata? ¿Cuántos neutrones tienen estos átomos según la información recolectada? Veamos cómo se hace. Para ello, vamos a necesitar una tabla periódica y nuestra libreta de apuntes. Nos han dicho que los átomos del material que se ha encontrado tienen 39 unidades de masa atómica, lo que significa que los núcleos de estos átomos tienen un total de 39 partículas. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar lo que llamamos simbología nuclear. En la simbología nuclear colocamos el símbolo del elemento. En la parte superior izquierda colocamos su masa atómica representada con la letra A y en la parte inferior izquierda colocamos su número atómico representado con la letra Z. En nuestro problema nos han dicho que el elemento en cuestión tiene una masa atómica de 39 UMA y que el átomo del material en cuestión, los átomos de este material, tienen 19 cargas positivas. Esas 19 cargas positivas hacen referencia a los protones. En nuestra tabla, los protones están representados por el número atómico. Buscamos entonces en nuestra tabla y nos damos cuenta que existe un elemento químico cuyo número atómico es el 19. Número atómico 19 y corresponde al elemento potasio, cuyo símbolo es la letra K. Completando nuestro símbolo nuclear, entonces colocamos la letra K del potasio. En la parte superior izquierda colocamos su masa atómica, que es 39, y en la parte inferior izquierda colocamos el número atómico, que es 19, que corresponde a los protones de nuestro átomo. Es como si viéramos el núcleo del potasio, en el cual hay 39 partículas. Y yo pregunto, o nos preguntamos, sabemos que en el núcleo hay protones y neutrones. Si tenemos un total de 39 partículas en ese núcleo, ¿cuántas son neutrones? Basta con hacer una diferencia. Si tengo un total de 39 partículas y de esas 39, 19 son protones, entonces el resto deben ser neutrones. Hacemos una resta entonces para decir que el número de neutrones será igual a la masa atómica menos el número atómico. Sabemos entonces que el número de neutrones será igual a 39 menos 19. Eso nos da unos 20 neutrones. De manera que el núcleo de nuestro átomo tiene un total de 20 neutrones. Como podemos ver, entender la estructura de nuestro núcleo es bastante sencillo. Dediquemos este segundo apartado a entender la corteza de los átomos, en el lugar donde se encuentran los electrones. Para comprender los átomos, en el devenir de la historia de la química se han propuesto muchos modelos intentando explicar la forma y el comportamiento de los mismos. El modelo de Demócrito, el modelo de Dalton, el modelo del pudín de pasas de Thomson, el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr, el modelo de Sommerfeld
y el modelo de Schrödinger. Podrías indagar más sobre estos modelos junto a tus profesores. El modelo atómico actual es una interpretación de la combinación de estadísticas y matemáticas y está centrado en el entendimiento de la distribución de los electrones alrededor del núcleo, en una región que conocemos como orbitales atómicos, en los cuales existe una alta densidad electrónica. A la distribución y al comportamiento de los electrones en torno al núcleo le llamamos configuración electrónica. Para hacer la configuración electrónica de determinado elemento, nos basamos en 4 números cuánticos, los cuales son derivados de la ecuación de Schrödinger. En cierto modo, los 4 números cuánticos son como el domicilio, entre comillas, de un electrón en determinado elemento. Los 4 números cuánticos son el número cuántico principal n, que describe el tamaño de los orbitales, el número cuántico del momento angular o azimutal L, que expresa la forma de los orbitales, el número cuántico magnético ML, que describe la orientación del orbital en el espacio, y el número cuántico del spin MS, que indica el sentido del giro del electrón. Veamos en detalle los 4 números cuánticos. El primer número cuántico es el n o principal. El número cuántico principal puede tomar valores que van desde 1 hasta el infinito, pero en química generalmente llegamos hasta 7. La cantidad de electrones que caben en ese nivel la determinamos con esta formulita 2n². De manera tal que si tenemos el nivel 1, n1, entonces en ese nivel caben un total de 2 por 1 al cuadrado, 2 electrones. En el segundo nivel, en n2, entonces tenemos 2 por 2 al cuadrado, un total de 8 electrones. En el tercer nivel, en n igual 3, entonces tenemos 2 por 3 al cuadrado, 18 electrones. En el cuarto nivel sería entonces 2 por 4 al cuadrado, un total de 32 electrones. De manera que con esta formulita podríamos determinar la cantidad de electrones por niveles. El segundo número cuántico, el número cuántico azimutal o del momentum angular, lo determinamos a partir del número cuántico principal. Si el número cuántico principal es 1, los valores del número cuántico azimutal van desde 0 hasta n-1. En este caso, cuando n sea 1, L será 0 únicamente. Cuando el valor de n sea 2, el valor del número cuántico secundario será desde 0 hasta n-1, tendremos entonces los valores de 0 y 1. Cuando el número cuántico principal sea 3, los valores posibles de L serán el 0, el 1 y el 2. Y cuando los valores del número cuántico principal sean 4, entonces tendremos 4 posibles valores para el número cuántico azimutal: 0, 1, 2 y 3. Es importante señalar que los valores de L determinan el tipo de orbital, de manera que cuando L sea 0, tendremos orbitales tipo S. Cuando L sea 1, tendremos orbitales tipo P. Cuando L sea 2, tendremos orbitales tipo D. Y cuando L sea 3, tendremos orbitales tipo F. Estos son los detalles del número cuántico azimutal. Veamos un tercer número cuántico, el número cuántico magnético, que determina la orientación de los orbitales en el espacio.
Los valores del número cuántico magnético dependen del número cuántico azimutal. Cuando el número cuántico azimutal tenga valor de 0, el número cuántico magnético tendrá valor de 0 igualmente. Cuando el número cuántico azimutal tenga valor de 1, los valores del número cuántico magnético serán -1, 0 y 1. Cuando el número cuántico azimutal tenga valor de 2, los valores de ML irán desde -2, pasando por 0, hasta 2. Cuando el número cuántico azimutal tenga valor de 3, el número cuántico magnético tendrá valores de -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Por regla general decimos entonces que los valores del número cuántico magnético van desde -L pasando por 0 hasta +L. Por regla general también podemos decir que la cantidad de valores que tiene ML se determina con esta formulita que ponemos aquí. De manera que para L igual 2 tendríamos entonces 2 por 2 más 1 igual a 2 por 2, 4 más 1, 5. En este valor de L tenemos 5 posibles orientaciones. Esta es la información que podríamos compartir relacionada con el número cuántico ML o número cuántico magnético. Para entender mejor el comportamiento de los electrones en torno al núcleo del átomo, utilizamos un cuarto número cuántico, el número cuántico del spin. El número cuántico del spin hace referencia al comportamiento del giro del electrón en el orbital donde se encuentra, de manera que éste puede tomar dos valores tomando como referencia el giro de las agujas de un reloj. Cuando el electrón tiene un giro horario, decimos que el número cuántico del spin tiene un valor de +1/2. Cuando el electrón tiene un giro contrario a las manecillas del reloj, decimos entonces que este electrón tiene un spin de -1/2. Con estos 4 números cuánticos completamos la descripción de los electrones en torno al átomo. Antes de proceder a hacer la configuración electrónica, hay que considerar los siguientes criterios. Primero, el principio de exclusión de Pauli, que dice que no puede haber dos electrones en el mismo átomo con los mismos 4 números cuánticos. Segundo, cada orbital puede alojar un máximo de 2 electrones, los cuales deben tener diferentes números cuánticos de spin electrónico. Tercero, la regla de Hund, que dice que la configuración electrónica más estable en un subnivel es aquella que tiene el mayor número de spines paralelos. Cuarto, en los átomos polielectrónicos, los subniveles se llenan en el orden de energía de los orbitales. Para ello, utilizamos el diagrama de Moller basado en el método del serrucho o la regla de Madelung. Quinto, podemos utilizar una tabla periódica y el principio de construcción o principio de Aufbau para hacer la configuración electrónica de determinado elemento químico. Pongamos en práctica estos planteamientos teóricos. Hagamos algunas configuraciones electrónicas de elementos seleccionados. Empecemos con el carbono. Para hacerlo, nos auxiliaremos del diagrama de Moller y del diagrama orbital. Veamos. El diagrama de Moller contiene la distribución de los niveles y subniveles en función de la energía que tiene cada uno. El diagrama orbital es una simbología que utilizamos para hacer la configuración electrónica de los elementos. En el mismo aparece un número que indica el nivel y puede ir desde 1 hasta 7. También encontramos una letra que nos indica el subnivel y puede ser S, P, D o F. Como superíndice de esta letra del subnivel, encontramos entonces la cantidad de electrones que encontramos allí. Para el subnivel S
tendremos un máximo de 2 electrones, para el subnivel P un máximo de 6 electrones, para el subnivel D un máximo de 10 y para el subnivel F un máximo de 14 electrones. Como nos están pidiendo la configuración electrónica del átomo de carbono, entonces acudimos a nuestra tabla y en ella vemos que este elemento químico tiene como número atómico 6. En condiciones de neutralidad, el átomo de carbono entonces tendrá 6 electrones. Como vemos aquí, utilizando el diagrama de Moller a modo de serrucho, entonces comenzamos a hacer la distribución por nivel, subnivel u orbital. Entonces, en el primer nivel, el átomo de carbono tendrá un máximo de 2 electrones. En el segundo nivel, entonces, tendremos 2 subniveles, el subnivel S y el subnivel P. En el subnivel S, el átomo de carbono tendrá 2 electrones pertenecientes al nivel 2 y además tendrá en el subnivel P un máximo de 2 electrones. Si contamos la cantidad de electrones que tiene esta configuración electrónica, vemos aquí que en el nivel 1, subnivel S, encontramos 2 electrones. En el nivel 2, subnivel S, encontramos 2 electrones más. Y en el nivel 2, subnivel P, encontramos 2 electrones más. En total tenemos la cantidad de electrones, serían 6 para hacer la configuración electrónica de nuestro átomo de carbono en condiciones de neutralidad. Estas cajitas que colocamos aquí debajo se utilizan para mostrar la distribución de los espines de los electrones en los diferentes subniveles. Sabemos entonces que el subnivel S tiene orbitales que están en torno al núcleo con su forma característica y aquí solamente caben 2 electrones. El subnivel P entonces tiene 3 tipos de orbitales orientados en diferentes formas en torno al núcleo. Como hemos citado, la regla de Hund nos dice la configuración electrónica más estable, según la regla de Hund, es aquella que contiene la mayor cantidad de espines paralelos. De manera que aquí contenemos en nuestro diagrama orbital 2 espines de más un medio. Hagamos ahora la configuración electrónica del fósforo. Para hacer la configuración electrónica de determinado elemento nos auxiliamos de la tabla periódica. El fósforo es el número atómico 15 en la tabla. En estado neutro el fósforo tendrá un total de 15 electrones. Para ello también nos auxiliamos del diagrama de Moller. Colocando los elementos de este diagrama nos damos cuenta que primero colocamos el nivel 1, subnivel S y la cantidad de electrones que en este caben, que serían 2, aprovechamos para colocar los electrones en función de los espines. Siguiendo el diagrama, sigue el nivel 2, subnivel S, nivel 2, subnivel S, y hemos dicho que en este subnivel caben solamente 2 electrones. Aprovechamos y colocamos los electrones en función de los espines. Siguiendo el diagrama, sigue el nivel 2, subnivel P, nivel 2, subnivel P, y en este caben como máximo 6 electrones. Colocamos de igual manera los espines siguiendo la regla de Hund, primero de forma paralela y luego completamos si es necesario. Como son 6, hemos colocado 3, completamos con el espín contrario. Siguiendo el diagrama de Moller, entonces nos sigue aquí el nivel 3, subnivel S, nivel 3, subnivel S, en este caben como máximo 2 electrones, colocamos los electrones en función de los espines y finalmente pasamos a el nivel 3, subnivel P. Nivel 3, subnivel P, en este sabemos que caben 6 electrones, pero para completar nuestra configuración electrónica solamente nos faltan 3 electrones. ¿Por qué? Si sumamos 2 electrones que se encuentran en el nivel 1, subnivel S, 2 electrones que se encuentran en el nivel 2, subnivel S, 6 electrones que se encuentran en el nivel 2, subnivel P, 2 electrones que se encuentran en el nivel 3, subnivel S, y para completar
3 electrones que se encuentran en el nivel 3, subnivel P. Si sumamos 2, 2, 6, 2 y 3, nos da un total de 15 electrones que se corresponden con la cantidad de electrones que tiene el átomo de fósforo en estado neutro. Seguimos la regla de Hund, que dice que debemos colocar los espines de los electrones de forma paralela, y si es necesario completamos con su correspondiente electrón del spin contrario. Como hemos completado la cantidad de electrones de este subnivel, entonces ahí hemos terminado la configuración electrónica del átomo de fósforo. Como pueden ver, la configuración electrónica de los átomos es uno de los temas más fascinantes y más intrigantes dentro de la química. Te toca, junto a tu profesor o profesora de química, determinar los 4 números cuánticos de determinados elementos, así también como hacer la configuración electrónica de otros. Por último, te invito a que junto a tu profesor o profesora de química trabajes en las actividades del cuadernillo y junto a tus demás profesores en la elaboración del reportaje. En un próximo encuentro continuaremos aprendiendo y descubriendo el fascinante mundo de la química. Hasta luego.